Buenas Puse tardes. en grabación. Ahí estoy grabando. Sí. Buenas tardes. Es un honor para mí realmente hoy día presentar a uno de los académicos más queridos y respetados de nuestra facultad, Osvaldo. Estudió bioquímica, ¿cierto? Eh, con David Jubilevich, después trabajó con David Jubilevich, quien lo mandó a hacer un postdoctorado a Yale. Sin tener el doctorado todavía, tengo entendido. Otros tiempos, ¿no? Pero fue una muy buena movida. Y desde entonces, ¿cierto? Bueno, Osvaldo regresó a Chile y acá ha sido realmente fundacional dentro del área de la fisiología, la biofísica, y muy reconocido por su claridad, su rigurosidad, pero también por su calidad humana. Cuando yo aviso que va a haber seminario de él, todo el mundo me pregunta, de los estudiantes de pregrado de ahora, hasta gente que tiene documentos de cuando Osvaldo era un niño en el colegio. Así que eh, me alegro mucho de poder hacer este seminario, que va a quedar también un link en YouTube para que todos los fans de Osvaldo lo puedan ver. Así que los dejo entonces con Osvaldo. Se tarda su poco, pero ya llegará. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Yo le voy a hablar del canal de potasio activado por calcio entre los años 83 y 2019, mostrando experimentos que he hecho yo con la gente que colabora conmigo o gente que yo conozco cercanamente. Aprovecho esta diapositiva para promover el laboratorio de fisiología del Departamento de Biología. Tal como dijo Alexander, yo estuve haciendo mi postdoc en Yale eh, antes de tener mi doctorado en Chile, y ahí conocí a este señor que está aquí, eh, a Joe Hoffman, que Joe Hoffman junto con Daniel Torstensson, que está a su lado, eh, eh, formularon la teoría de Pampa-Lee, en que, basado en la observación de que la estabilidad osmótica de las células depende de la glicólisis. Y la teoría dice que esta bomba de sodio-potasio se encarga de mantener alto el potasio, la concentración de potasio intracelular, y bajo la concentración de sodio intracelular, y aplica una diferencia potencial negativa en el interior de la célula. El ion cloruro, que está muy cercano al equilibrio, se encuentra en una concentración muy baja, dando espacio osmótico para que muchos de estos aniones no difusibles puedan estar adentro de la célula sin que la célula se reviente. Eso fue en el año 60, aquí está la referencia, y hace 18 años atrás, en un congreso, vino Clay Armstrong y mostró un modelo eh, computacional en que hacía funcionar esto, y esto lo tengo para los estudiantes para que aprendan este problema fundamental de la fisiología celular. Entonces eso era para hacerle propaganda a los canales, y ahora en particular voy a ir al canal de potasio de alta conductancia activado por voltaje y por calcio, que se caracterizan con conducir solamente iones potasio y en gran cantidad. Por eso se llama BK, B de grande y K de potasio. Tiene alta conductancia, conduce con mucho entusiasmo los iones potasio. Este ion, para darle importancia, participa en un lazo de alimentación negativa que empieza por aquí, una despolarización de la membrana, abren los canales de calcio activados por voltaje, que hacen que suba
en el entorno que están estos canales sube la concentración de calcio, lo que hace que se active el canal de potasio de alta conductancia, que vuelve a restaurar el potencial de la membrana. Entonces participa activamente en la sobrealimentación negativa. Y en muchas otras partes de la fisiología. Mi primera vez que conocí a este canal fue a propósito de que hice yo un viaje a la Universidad de Harvard, y ahí estaba Cecilia Vergara, miembro de nuestro laboratorio de fisiología del Departamento de Biología, haciendo su tesis, y la tesis era precisamente en este canal. Y ella demostró que teniendo unas membranas bicapas, a esta membrana bicapa le agregó vesículas de túbulo T sacado de músculos de conejo, y aquí fueron agregadas en este momento donde está esta flecha, y después de un tiempo se produce un salto de la conductancia, otro salto, todos iguales, y cada uno de estos saltos de la corriente tenemos aplicado una diferencia potencial, y estamos leyendo aquí una corriente picoamperes. Cada uno de estos saltos es la incorporación de una molécula única de túbulo T. De tal manera que estaba trabajando ella con moléculas únicas. Y en este momento, una vez que se ha establecido una cierta cantidad de canales presentes, una cierta cantidad de corriente, al agregar EGTA, que es una molécula que captura los iones calcio, hace disminuir la concentración de iones calcio y la conductancia desaparece. Después la caracterizó un poco más y se ve que al cambiar el potencial eléctrico, tenemos un potencial eléctrico ascendente de abajo para arriba, aumenta la probabilidad de encontrar estos canales que están abiertos. Este es el nivel de canal cerrado, este es el nivel de canal abierto. Entonces esto demuestra que este canal se activa con potencial eléctrico, con una despolarización. Y el canal abierto cumple con la ley de Ohm, y la conductancia es una conductancia grande, 230 picosiemens, que es prácticamente un récord de la conductancia entre los canales de iones. Y en esta otra diapositiva es un experimento de Cecilia, en que muestra que al aumentar la concentración de calcio, ahora la concentración de calcio aumenta para abajo, a medida que aumenta la concentración de calcio desde 3 micromolar hasta 95 micromolar, el canal aumenta su actividad. De tal manera que demostró que era alta conductancia, que era activado por voltaje y que era activado por la concentración de calcio. Esa es la tesis de Cecilia Vergara. Ahora, aquí en Santiago, en el laboratorio de fisiología, en estos tiempos, 1988, hicimos experimentos usando una serie de iones de amonio cuaternario para sondear la estructura gruesa del canal. Y lo que descubrimos es que este canal tiene dos bocas, una extracelular y una intracelular, que tiene dos bocas anchas ubicadas en cada uno de los extremos. Y aquí están estos nombres: Villarroel, Álvarez, Oberhausen, La Torre. Éramos miembros del grupo del laboratorio de fisiología de la Facultad de Ciencias en Departamento de Biología en esa época. Entonces ahora nos surgió la pregunta: bueno, tenemos dos bocas anchas, ¿y qué es lo que hay entre medio de las dos bocas? Esa fue la siguiente investigación, y esta investigación la hicimos aplicando termodinámica de procesos irreversibles. Esencialmente es el acoplamiento de flujos de iones y flujos de agua en un canal. Entonces aquí tenemos una serie de registros que están hechos a distintos potenciales. Aquí están los potenciales eléctricos aplicados, y estas son las corrientes que está calibrada aquí abajo, que apenas se ve, pero en fin. Ahora, lo que fue creativo de este experimento, Alcayaga, es la Carmen Alcayaga, la hermana de Julio, que está ahí presente, Jimena Chequi,
lo que hicimos fue que, pensando en que había un tubo que está entre los dos vestíbulos anchos del canal, en este tubo circulan en fila india tanto los iones potasio como los iones agua. Entonces, si el agua y los iones circulan en fila india, al mover agua va a arrastrar potasio, y al mover potasio va a arrastrar agua. Entonces, el experimento que hicimos fue colocar la misma concentración de cloruro de potasio a ambos lados de la membrana, pero a un lado le agregamos 2 moles por kilo de glucosa, produciendo una presión osmótica. Y esa presión osmótica, entonces, lo que va a hacer es mover las iones agua, las moléculas de agua hacia el lado que está más concentrado. Y va a arrastrar los iones potasio. Y eso lo vemos porque al aplicar 0 diferencia de potencial, tenemos una corriente. Tenemos corriente de potasio, y esta corriente de potasio no es impulsada por la diferencia de potencial eléctrico, ni por la diferencia de concentración química, sino que por el movimiento del agua que se está moviendo hacia la derecha, que arrastra los iones potasio. Y aplicando una diferencia potencial de 4 milivoltios a este lado, hace que hace una fuerza a los iones potasio hacia el otro lado, y justo a ese potencial eléctrico se anula la corriente, de tal manera que la fuerza que estaba moviendo, el gradiente de potencial químico que estaba moviendo al agua hacia la derecha, se compensa con el aplicado por el potencial, y de esa manera la corriente se hace 0. Entonces, aquí demostramos entonces este experimento a 0 milivoltios demuestra que el agua arrastra los iones potasio, y que aplicando desde fuera otra energía se puede anular este efecto, y ahí podemos hacer termodinámica. Y eso fue lo que hicimos. Tenemos que a 4 milivoltios teníamos que la corriente se hacía 0, y lo corregimos esto por una diferencia que puede haber de actividad al agregar la glucosa, de tal manera que el potencial lo redujimos a 1,9 milivoltios. Y ahora viene la parte de termodinámica. Aquí tenemos a Van 't Hoff, y esa es la ecuación de Van 't Hoff, que nos dice que al aplicar una cierta diferencia de concentración de glucosa, utilizando la constante de los gases y la temperatura absoluta, se puede sacar entonces la diferencia de presión osmótica, expresada en unidades de presión en pascales. Y aquí tenemos entonces los cálculos. Utilizando esta ecuación, se calcula que la diferencia de presión osmótica son 5 por 10 elevado a 6 pascales, o sea, 5 por 10 elevado a 6 newton por metro cuadrado. Que esa sería la presión hidrostática que habría que colocar para anular el flujo del agua. Habría que aplicarla a este lado para anular el flujo de agua. Pero nosotros, en vez de anular el flujo de agua con presión hidrostática, lo anulamos aplicando una diferencia de potencial eléctrica. Ahora, esta diferencia de presión osmótica se traduce en una diferencia de potencial químico del agua a la izquierda y a la derecha, que es del orden del 89 joules por mol. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia de potencial químico del potasio, que está dado entonces por el producto de Z, que es la carga del ion, por el número de Faraday, que son coulomb por mol, y por la diferencia potencial, que son joules por coulomb, de tal manera que esto nos queda de nuevo en la misma unidad de joules por mol. Y resulta que la diferencia de potencial químico del potasio al aplicar 1,9 milivoltios es de 183 joules por mol. Y esto entonces nos dice que para compensar esta diferencia de energía del agua con esta diferencia de energía del potasio, hace falta 2 aguas. Entonces la conclusión fue que el ion potasio circula a través de este tubo en fila india, acompañado por 2 moléculas de agua. Y
haciendo un cálculo de la geometría de los iones potasio y los iones agua, calculamos entonces que 2 moléculas de agua más un potasio en fila suman unos 8 angstroms. Y la conclusión entonces de este experimento fue que el tubo donde circula el potasio del agua debe tener un tamaño, tiene que ser estrecho, y además tiene que tener un tamaño que nosotros lo calculamos entre 0,6 y 1,2 nanómetros, entre 6 y 12 angstroms. Esto lo publicamos entonces en el año 89, en que Carmen Alcayaga era el primer autor, y resulta que yo orgullosamente les puedo mostrar que este paper tiene 70 citaciones, lo cual no es mucho, pero lo que sí que es interesante, que desde que lo publicamos hasta hoy día, tenemos muchas publicaciones, muchas citas. O sea, ha sido citado en el tiempo en forma permanente, pasando por el periodo de más y menor moda. Ahora está muy de moda esto porque aparecieron grupos que dicen que no haya agua, que los iones de potasio pasan solo, pero eso está en discusión. La otra cosa interesante a través de esta publicación, pues yo se las traigo y se las cuento, es que 9 años después, 9 años después, el grupo de McKinnon publicó la estructura cristalográfica de un canal de potasio y encontraron que tenía 2 vestíbulos anchos, arriba, ancho y afuera, intracelular y intracelular, y está unido por un pasaje estrecho que tiene solamente 12 angstroms, lo cual concuerda con nuestra predicción que nosotros hicimos 9 años anticipación. Y aquí está un esquema del canal de potasio activado por calcio, en que aquí vean ustedes estos 40 angstroms es el ancho de la membrana, y solamente esta parte estrecha son de 12 angstroms, que se parece mucho a lo que nosotros predijimos. Ahora le voy a hablar un poco este canal tiene unos dominios de sensor de calcio y tiene un dominio de sensor de potencial. Entonces voy a hablarles un poco de cómo este dominio de sensor de potencial y este dominio de unión a calcio interactúan con el poro de tal manera que lo abren y lo cierran. De modo que este canal entonces es activado tanto sea por voltaje como por concentración de calcio intracelular. Y para eso voy a tomar entonces unos dibujos de un paper tomado de esta referencia que está aquí abajo, de Science, en que muestra el sensor de potencial, esta parte de acá, está aislada, y muestra cuál es el cambio conformacional que sufre este sensor de potencial al aplicar una diferencia de potencial. El dominio sensor de potencial se llama BSD en esta jerga. Este hélice tiene varias argininas, que es las que ya estoy señalando acá. 1, 2, 3, 4, 5 argininas. Ahora, al aplicar una despolarización desde menos 60 a 0 milivoltios, había la fuerza que este campo eléctrico está ejerciendo sobre estas argininas que tienen carga positiva, la estaban moviendo hacia abajo, hacia el lado intracelular. Entonces, al quitar este potencial eléctrico, esta fuerza se acaba y este sensor se mueve hacia arriba, y esa es entonces la manera como la molécula se da cuenta que se cambió el potencial eléctrico, se produce un cambio conformacional. En este estado de reposo, había 4 argininas intracelulares, esas que están por aquí, 1, 2, 3, y la otra no la encuentro, no sé dónde está. Y al despolarizar, estas argininas desaparecen y en vez de tener 4 argininas intracelulares, tenemos 2 argininas intracelulares. Sin embargo, cuando partiendo de menos 60 yo cambio 60 milivoltios en el sentido opuesto, sigue habiendo 4 argininas. Entonces la cantidad de electricidad que se necesita, la cantidad de carga eléctrica que se necesita para hacer cambio hacia la izquierda o hacia la derecha es diferente.
En el caso de una hiperpolarización, esto lo tratamos como un condensador, la carga que se necesita para cambiar el potencial de menos 60 a menos 120 es el producto de la capacidad de la membrana por el cambio de potencial, que está acá. Esa es la cantidad de carga, es la capacidad por el cambio de potencial. Pero para el otro lado, tenemos este mismo término al cual le agregamos un término más en que la capacidad cambia. Entonces, además de tener un C por delta V, tenemos un V delta C. Y entonces se puede medir esta diferencia de carga para determinar cuánto se movió, cuánto cambió la estructura. O sea, el cambio en la estructura lo podemos sacar a través del cambio de la capacidad, de la cantidad de carga eléctrica que se necesita para hacer un cambio de potencial eléctrico. Ahora, esta detección del movimiento del sensor de potencial lo hacemos mediante una técnica que se llama PCR. Y la coloqué aquí precisamente para llamar la atención, porque si se han quedado dormidos, porque estoy hablando de PCR, no tiene nada que ver con el virus. El PCR es el Patch Clamp Recording, PCR, que consiste en tener en ovocitos de Xenopus levis, se le agrega el RNA del canal. Este canal después de unos días se expresa y mediante se puede sacar una mascada, que en inglés se llama patch, de la membrana, y se coloca en un electrodo, y en este electrodo entonces se puede hacer determinaciones eléctricas. La determinación eléctrica consiste entonces en medir la diferencia de carga necesaria para despolarizar la membrana en una cierta cantidad, y comparada con el mismo cambio, que aquí en vez se hace de 4 veces. Entonces tenemos aquí un pulso P, y aquí tenemos un pulso P cuarto. Entonces, haciendo la diferencia entre estas dos determinaciones, se puede determinar cuál es la cantidad de carga que se ha necesitado para hacer los cambios, la carga asimétrica. Y eso se hace entonces por integración de la corriente transitoria, haciendo una integración de toda esta corriente, puede sacar uno la cantidad de carga que se movilizó. Y es la cantidad de carga movilizada, normalizada por la carga que se transporta cuando se aplica una diferencia potencial muy grande, produce una curva sigmoidea como esta, que se puede describir con esta ecuación, que en la jerga se llama las ecuaciones de Boltzmann. Y está descrita por esta ecuación empírica, en que este Z es 0,5, que nos dice que es la cantidad de carga que se mueve al hacer una despolarización, que es el producto de la carga por la cantidad de espesor de la membrana en que se movilizó. Entonces, este sistema de PCR, Patch Clamp Recording, es sumamente elegante, pues nos permite hacer termodinámica de este proceso. Aquí tenemos este equilibrio, y resulta que mediante esta técnica uno puede aplicar una perturbación en este equilibrio y además ver cómo se desplaza el equilibrio entre reposo y activo al aplicar esta perturbación. Entonces, con el mismo diseño experimental, se aplica la perturbación y se examina cuánto cambia el equilibrio de esta reacción. Y aquí tenemos entonces que la cantidad de carga transportada, normalizada por la cantidad de carga máxima, o sea que esta prueba 1, va a ser entonces la probabilidad de encontrar el sensor activo dividido por la suma de las dos posibilidades de estar activo o estar en reposo. Y dividiendo entonces por esta probabilidad, tenemos que esta cantidad de carga relativa está dada por 1 partido por 1 más la probabilidad de encontrarlo en estado de reposo o en estado activado. Y esto entonces, yo escribo la constante de equilibrio de este proceso, que nos da la diferencia, la razón entre encontrar activo y encontrar el reposo, que está dada entonces por esta ecuación de las constantes de equilibrio, en que esta es la diferencia de energía libre entre el estado de reposo y el estado activo, el activo menos el reposo, que tiene dos partes,
una parte que es independiente del potencial eléctrico y otra parte que depende del potencial eléctrico. Al aplicar un potencial eléctrico, esta energía libre disminuye y por lo tanto se desplaza el equilibrio hacia la derecha. Entonces, comparando esta ecuación con la que habíamos visto en la diapositiva anterior, nos queda entonces que esta ecuación está dada por esta constante, por 1 partido por 1 más el recíproco de la constante de equilibrio. Está expresada por ahí. Y sabemos entonces otra cosa, que este punto en que la probabilidad de encontrar el canal, el sensor activo es un medio, esta exponencial, esta parte vale 1, por lo tanto, este delta G0 es igual al potencial, el Z Faraday por el potencial eléctrico. Entonces, uno puede medir mediante determinando el potencial eléctrico al cual la probabilidad de encontrar el sensor activado es un medio, uno puede hacer una determinación del delta G0, que es la diferencia de energía libre que tiene el estado de reposo, el estado activo menos el estado de reposo a potencial cero. Aquí se ve entonces que este número a potencial cero, la probabilidad de encontrar el canal, encontrar el sensor de potencial activo es muy baja. Pero al aplicar un potencial eléctrico lo disminuye, hace más negativo entonces la diferencia de energía libre y hace entonces que el canal se vaya abriendo. Entonces, esta medida de 200 milivoltios y con el Z que habíamos visto en la página anterior de 0,5, nos dice que la diferencia de energía libre entre el estado de reposo y el estado activo son más 10 kilojoules por mol. O sea que es desfavorable el movimiento de reposo al activo a potencial cero. Pero efectivamente tenemos entonces que la probabilidad de encontrar el sensor activo es muy baja a potencial cero. Ahora, ¿cuál es el efecto del calcio? Este experimento está hecho en ausencia de calcio. O sea, estamos activando el sensor del canal BK solamente con potencial eléctrico, sin calcio. Y ahora, en este experimento siguiente, agregamos calcio y la curva se corre hacia la izquierda en una aproximadamente 200 milivoltios se mueve hacia la izquierda. Ese es el efecto que tiene una concentración saturante de calcio. Entonces, la concentración saturante de calcio lo que hace es desplazar el equilibrio del sensor de potencial hacia el estado activo. Y este cambio de potencial eléctrico de menos 190 milivoltios significa una disminución de 9 kilojoules por mol de energía libre entre el estado activo y el estado de reposo en ausencia de potencial eléctrico. Entonces, a la ausencia de potencial eléctrico, ya tenemos entonces que la probabilidad de encontrar el canal abierto es prácticamente un medio. Ese es el efecto entonces explicado en términos termodinámicos del efecto del calcio. El calcio entonces aporta una energía que favorece la activación del sensor de potencial. Entonces, era menos 9 kilojoules por mol, que son muy parecidos a los 10 kilojoules por mol que habíamos visto en ausencia de calcio. Entonces, al agregar el calcio, estos 10 kilojoules por mol se hacen a cero y tenemos entonces que a 0 milivoltios tenemos prácticamente la mitad, la probabilidad 0,5 de encontrar el sensor de potencial en estado activado. Entonces, ahora aprovechando de que se ha encontrado, se sabe que el canal de potasio activado por calcio tiene 2 sitios de unión de calcio.
el sitio número 1 se destruye haciendo estas mutaciones y el sitio número 2 se destruye haciendo estas 5 mutaciones que se llaman 5D, 5A. Porque 1, 2, 3, 4, 5D se transforman en alaninas. Entonces ahora el experimento que se hizo, y esto lo hicieron un estudiante en Valparaíso, fue destruir primero el sitio 1 y después destruir el sitio 2 para determinar cuál es la proporción de la energía que aporta la unión de calcio al canal. Y aquí tenemos entonces un experimento en que se hace la primera mutación, la destrucción del sitio número 1, en que este es en ausencia de calcio, este es en presencia de calcio en el mutante y este en presencia de calcio en el wild type. Entonces, como ustedes ven, esta curva, el 0,5, está a medio camino entre estas dos curvas. Por lo tanto, el aporte del sitio número 1 es la mitad de esas 9 kilojoules por mol que habíamos visto en las diapositivas anteriores que están activando el sensor de potencial. Y en estas otras tenemos la mutación 5D5A, en que destruye el sitio número 2 y se ve la misma cosa. Esta curva está entre medio. Entonces la conclusión es que estos dos sitios de unión aportan por igual energía para la activación del sensor de potencial. Y aquí tenemos entonces el cambio del potencial al cual se encuentra a 0,5 la probabilidad de encontrar el activo. Tenemos entonces que disminuye a la mitad en el caso el efecto de correr la curva hacia la izquierda es la mitad en esta mutación y en la mitad en esta otra mutación. Entonces concluimos que ambos sitios de calcio aportan la misma cantidad de energía que desplaza el equilibrio entre el reposo y el activo en el sensor de potencial. Y esto lo publicamos, este trabajo lo terminamos el año pasado y tratamos de publicarlo en eLife. Lo mandamos en enero del año pasado a eLife y nos mandaron entonces una respuesta en que, si bien el artículo les parecía bien, nos mandaron 5 páginas de observaciones. Y nos demoramos un buen tiempo en responder esas 5 observaciones, de modo que en septiembre finalmente el paper fue publicado. Lorenzo Ceballos, Jerry Lenski, Roberto Ceballos y Willy Carrasquel Usuales son estudiantes de Valparaíso, del CINB, provenientes ambos de Venezuela. Y Karen Castillo la tuvimos aquí en el laboratorio de fisiología algunos años atrás. Así que estamos muy orgullosos de que ya finalmente se haya publicado este trabajo. Y este trabajo fue hecho posible a través del aporte de la Universidad de Chile, Departamento de Biología, y la Universidad de Valparaíso y el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. Muchas gracias por la atención y les dejo una buena cantidad de tiempo para responderles preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Tenemos preguntas? ¿Hay preguntas en el chat? ¿Hay manitas levantadas? A ver, estoy Se fueron revisando todos. el chat. Voy a ver si existen preguntas por el YouTube.
Hablando Liliana, Alex. ¿Perdón? Está hablando Liliana, pero no se le escucha. Parece que quiere... Ah, Liliana, ¿puedes desactivar ¿Está hablando con el micrófono apagado? Activa tu micrófono nomás, Liliana. ¿Lo puedes activar? No, ya, perdón. Que yo te decía que me encantó su charla. Yo no sé mucho de electrofisiología, pero sí que te voy a hacer una pregunta de lo que yo sé. Y que es que cuando mostraste la estructura molecular proteica de la parte del canal que se abre por cambios de potencial, además de la arginina, había muchas alfa hélices. Me parece que son alfa hélices. Sí, son alfa hélices. Están. El sensor Entonces de yo te quería potencial, preguntar si esa alfa hélice, cuando la arginina se mueve dentro de la molécula, ellas también se mueven y contribuyen también a que se abra el poro. sí, el sensor de potencial, ¿Entendiste la pregunta? te voy a responder lo que yo entendí. Ya. Si no me la preguntas de nuevo. El sensor de potencial CBSD consta de 4 alfa hélices. Sí, La número 4, que es la que está marcada aquí en color rojo, contiene cargas eléctricas, contiene estas argininas. Entonces, cuando se aplica un potencial eléctrico que empuja las argininas hacia arriba, que es hacia afuera de la membrana, se mueve. Fíjate que la parte de arriba de esta alfa hélice está aquí y se mueve para ahí se ve que esto es más estrecho ahora. Claro, entonces el movimiento de esta S4, que además se deforma, fíjate que aquí es la alfa hélice perfecta y aquí tiene un quiebre, ¿te fijas? Sí. Ese cambio de conformación. Cambio conformacional se traduce finalmente hacia el resto de la estructura, de tal manera que el cambio de la forma de este sensor de potencial que estoy indicando se traduce, o sea, se propaga hacia el poro, de tal manera que hace que este poro se abra o se cierre. Perfecto. Perfecto. Y acá con el calcio ocurre algo similar, porque eso no lo explicaste. Con el calcio ocurre algo similar. Efectivamente, la forma, por cristalografía de rayos X, la forma de esta parte de acá, que se llama anillo de gating o gating ring, al agregar calcio, aquí están los 2 sitios de calcio, están colocados aquí en alguna parte que no está señalada. Y al ligar calcio, este sensor de calcio cambia de forma, y este cambio de forma se traduce tanto hacia el poro, que lo abre y lo cierra, o también hacia el sensor de potencial. Fíjate que aumenta la probabilidad del sensor de potencial que esté activado aún en ausencia de potencial eléctrico. O sea, un cambio conformacional de este sensor de calcio se propaga hacia el sensor de potencial. Y eso lo vemos acá. Claro. Fantástico. Ahí. Muy bonito, oye, muy lindo. Entonces, en ausencia de potencial eléctrico, pasamos entonces de una probabilidad muy baja de tener activado el sensor de potencial a una probabilidad de 0,5, que está acá. Y ese es el efecto del calcio, este cambio de probabilidad de encontrar el sensor activo, o en este otro sentido, el aporte de energía que está haciendo la unión de calcio. Fantástico. Ya, muchas gracias. Muy lindo, muy lindo. Okay. Bueno, tuvimos un poco menos de gente porque me acabo de enterar que hubo unos fallos en la difusión del letrero, Osvaldo. ¿Ah, sí? Sí. Así que... Esa es tu pega, Alexander. Sí, la delego a veces y a veces no resulta. Bueno. Por lo menos va a quedar un link en YouTube. Sí, ya puedes hacerle propaganda al link de YouTube. Exactamente. A ver, y aquí alguien
Ah, mira, hay pregunta en el chat de YouTube. Tenemos un espectador por YouTube. Hizo una pregunta, dice, ¿cuán ancestral es el BK filogenéticamente hablando? Muchas gracias por la charla, doctor Osvaldo. Esa es una pregunta que hizo... Ah, no, usa un nombre raro. No tengo la respuesta, pero está, si uno ve el árbol, ve los dendrogramas, está es muy antiguo. ¿Alguien más quiere una pregunta de los colegas del departamento? Bueno, muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Osvaldo. Sí, esta sensación de hablarle a una pantalla es bien inquietante, pero en fin. Ya pues, adiós. Salió Gracias bien. por la atención. Chao, Yo chao. puse en el chat, muchas gracias Osvaldo por tu linda charla. Por si acaso. Efectivamente, Gracias, muchas Magdalena. gracias. Sí. No era Yo también solo te una tengo que pantalla. agradecer porque es muy bonita. Muy bonito lo que mostraste. Y muchas gracias, Osvaldo. Aquí Verónica también, atenta. Gracias, Verónica. Bueno, que estén muy bien, colegas. Ya, muy bien. Cuídense. Chao, Gracias a gracias a todos. todos. Chao, chao. Chao.